Y si te dijera que la razón por la que sigues luchando no es porque seas débil, sino porque fuiste engañado, y si te dijera que mientras te esfuerzas, te exiges, te culpas y te arrastras cada día tratando de ser mejor, alguien se hace más fuerte precisamente porque tú sigues luchando de la manera equivocada, y si 2026 ya te dejó atrás y tú ni siquiera te diste cuenta, tal vez crees que estás resistiendo, tal vez crees que estás siendo fuerte, tal vez crees que estás aguantando firme, pero ¿y si te digo que quien sigue luchando de la misma forma ya perdió? Si esto te incomoda, quédate hasta el final, porque lo que voy a contarte ahora lo cambia todo. Lo conocí en un lugar al que casi nadie va por elección. Una sala demasiado blanca, demasiado fría, demasiado silenciosa. Estaba sentado en una silla de metal, mirando sus propias manos como si fueran ajenas, como si ya no le pertenecieran. No lloraba, no gritaba, no se quejaba. Solo repetía una frase en voz baja, como una oración rota: yo hice todo bien. Yo luché, yo no me rendí. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Había seguido todas las reglas invisibles que el mundo enseña. Se levantaba temprano, trabajó duro, tragó humillaciones, sacrificó fines de semana, sacrificó relaciones, sacrificó su propio cuerpo. Creía que luchar era virtud, que sufrir era medalla, que resistir era carácter, y por eso nunca se detuvo, incluso cuando todo dentro de él le pedía parar, incluso cuando el cuerpo empezó a enfermar, incluso cuando la mente empezó a oscurecer, incluso cuando el corazón empezó a endurecer. Él lo llamó disciplina, pero no lo era. Era miedo de detenerse y descubrir que había elegido mal. Miedo de cambiar y admitir que llevaba años yendo en la dirección equivocada. Miedo de soltar la lucha y no saber quién sería sin ella. Entonces, siguió, y eso lo destruyó. Existe una mentira silenciosa que nos enseñaron desde niños. La mentira de que gana quien aguanta. Más ampero, nadie te dijo que a veces gana quien suelta. Gana quien se da cuenta de que no está en una batalla, está en una trampa. La mayoría de las personas no lucha contra la vida, lucha contra el eco del pasado. Intenta probarle algo a alguien que ya no está. Repite patrones que ya no tienen sentido. Pelea con versiones antiguas de sí mismas. Y a eso lo llama perseverancia. Pero la perseverancia sin conciencia no es fuerza, es prisión. Y el mundo ama a las personas que siguen luchando a ciegas, porque trabajan más, aceptan menos, preguntan menos, piden menos, se valoran menos. Y lo más cruel de todo es que esa lucha constante empieza a sentirse normal. El cansancio se vuelve identidad, la tensión se vuelve hogar, el dolor se vuelve lenguaje interno. La persona ya no sabe cómo se siente estar en paz, solo sabe cómo resistir un poco más, y cuando alguien le ofrece descanso, claridad o cambio, no lo reconoce como salvación, lo percibe como amenaza, porque todo su sistema está entrenado para sobrevivir, no para vivir. Por eso muchos, cuando por fin podrían salir, no salen. Cuando podrían soltar, no sueltan. Cuando podrían elegir diferente, eligen lo mismo otra vez. No porque no puedan cambiar, sino porque han construido su identidad alrededor de la lucha, y abandonar la lucha se siente como abandonar quiénes son. Así la jaula deja de ser visible y pasa a ser interna, emocional, silenciosa. Mientras tanto, quien aprende a parar, observar y elegir de nuevo cambia de nivel, no porque sea más inteligente, sino porque tuvo el coraje de salir del campo de batalla. El hombre de aquella sala blanca no se quebró cuando perdió dinero, no se quebró cuando perdió personas, se quebró cuando entendió que se había perdido a sí mismo intentando ganar un juego que nunca fue hecho para que él ganara. Me miró y dijo: pasé toda mi vida luchando por cosas que no me pertenecían, para ser aceptado por personas que no me veían, para alcanzar un éxito que no me llenaba. Y luego se quedó en silencio, un silencio tan pesado que parecía gritar. Y en ese silencio estaba la verdad que nadie quiere escuchar. No necesitas luchar más, necesitas despertar. Y en ese preciso instante, algo dentro de él se rompió de una forma distinta. No era derrota, era reconocimiento. Reconocimiento de que cada sí que había dicho por obligación era un no que se había negado a sí mismo. Cada meta que había perseguido a costa de todo era en realidad una huida disfrazada de avance. Cada vez que se había dicho solo un poco más, estaba firmando un contrato invisible con su propia desaparición. Y lo más doloroso no fue darse cuenta de lo que había perdido afuera, sino descubrir cuánto de sí mismo había entregado sin recibir nada a cambio. Ese silencio no era vacío, era el espacio que por fin se abría para que entrara algo nuevo,
algo que no necesitaba ser conquistado, solo permitido, porque la verdadera fuerza no está en seguir cargando el peso que te enseñaron a cargar. La verdadera fuerza está en tener el valor de preguntarte, ¿esto que llevo todavía me pertenece? ¿O solo lo llevo porque ya no recuerdo cómo se siente dejarlo en el suelo? La mayoría nunca se hace esa pregunta, no porque no pueda, sino porque intuye que la respuesta le va a doler demasiado. Pero el dolor de la verdad siempre es menor que el dolor lento y silencioso de seguir viviendo una vida que no es tuya. Y cuando por fin te atreves a hacer esa pregunta en voz alta, algo extraño ocurre en el mundo, no se derrumba. Al contrario, por primera vez en mucho tiempo, sientes que el suelo debajo de tus pies es real. No una ilusión construida con esfuerzo y miedo, porque soltar no es rendirse, es reclamar. Reclamar el derecho a existir sin justificar tu valor con sufrimiento. Reclamar el tiempo que te robaron las expectativas ajenas. Reclamar la energía que gastaste en batallas que nunca fueron tuyas. Y aunque al principio el vacío asusta, porque has pasado años llenándolo de lucha, ese mismo vacío es el único lugar donde puede nacer algo auténtico. La mayoría se queda en la puerta, mirando hacia adentro, paralizada por el miedo a quién será, sin la armadura del esfuerzo constante. Pero el que cruza esa puerta descubre que no se pierde, se encuentra. No se vuelve débil, se vuelve selectivo. No deja de tener ambición. Deja de confundirla con autodestrucción. Y poco a poco entiende que la vida no premia a quien más aguanta, sino a quien tiene el coraje de reescribir las reglas que le impusieron desde niño. Ese es el verdadero salto. No hacia adelante a toda costa, sino hacia adentro con honestidad. Hay una frase atribuida a Carl Jung que dice: hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. La mayoría llama destino a lo que es solo repetición inconsciente. Llama mala suerte a lo que es falta de elección. Llama lucha a lo que es miedo de cambiar. El hombre de aquella sala no salió curado, salió consciente. Y eso es más aterrador porque ya no podía fingir. No podía decir no sabía. No podía decir así era la vida. Ahora sabía. Y saber lo cambia todo. Si llegaste hasta aquí, tal vez no sea casualidad. Tal vez tú también estás luchando demasiado. Tal vez estás cansado. Tal vez estás intentando ganar algo que no necesita ser ganado. Solo necesita ser dejado atrás. Entonces te pregunto, ¿estás luchando o te estás liberando? ¿Estás resistiendo o estás posponiendo el cambio? ¿Estás siendo fuerte o estás siendo fiel a un pasado que ya terminó? Si esto te tocó, es porque este video tenía que llegar a ti. ¿Crees que esto realmente pasa? ¿Has vivido algo parecido? Escríbelo en los comentarios. Y si tuviste el coraje de escuchar esto hasta el final, tal vez tengas el coraje de cambiar también. Suscríbete al canal, pero solo si estás listo para dejar de luchar contra ti mismo.